tal? Estábamos viendo propiedades de distribuciones, cálculo con distribuciones, ya vimos derivada distribucional, propiedades, vimos que no existe ejemplo de distribución que no es diferenciable, es decir, toda distribución es infinitamente diferenciable. Vimos la regla de Schwartz, y vimos un par de ejemplos de distribuciones. Introdujimos también la multiplicación por una función suave, ¿va? Entonces vamos a ver cómo interactúan estas dos operaciones, ¿sí? Vamos a considerar sean psi, una función c infinito, vamos a hacerlo primero en R, c infinito en R, y una distribución en d' de R, ¿sí? Entonces para todo phi función de prueba en R, tenemos que el emparejamiento de psi con L', ¿ok? Ya sabemos que esto es una distribución, entonces podemos derivarlo. También sabemos que ahí no hay distribución que no tenga derivada, ¿sí? Ya lo podemos derivar. Este emparejamiento es por definición menos psi con L emparejado con phi', y esto es menos L con psi por phi', ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy usando aquí ya la definición de multiplicación por una función suave, ¿ok? Se pasa para acá, y esto es igual, esto lo reconocen de la regla del producto, esto ya son funciones, aquí ya, recuerden, aquí entran funciones, esto ya son funciones, lo podemos operar como funciones, entonces esto es menos L con psi por phi' menos psi' con phi, ¿ok? Entonces aquí vamos a aplicar la linealidad, esto es menos L con emparejado con psi por phi', ¿ok? Más, y recuerden que la distribución es lineal, entonces es más L emparejado con psi' con phi, ¿sí? Esto es entonces L emparejado con psi por phi, ¿ok? Más L con psi' con phi. Vuelvo a utilizar la... Aquí me quedó... Ahí está bien mi signo. L'... Ah, sí está bien. Sí está bien. Porque ahora vamos a volver a utilizar la definición de multiplicación por una función suave. La psi' vuelve a ser una función suave. Puedo volver a multiplicar por ella. Esto está bien, pues. Ajá. Entonces, la multiplicación por una función suave me dice que este emparejamiento es lo mismo que psi por L emparejado con phi. Entonces, a eso le aplico linealidad y me queda que esto es psi por L' más psi' por L emparejado con phi. Por lo tanto, como esto es válido para toda phi, función de prueba, estoy diciendo que esta distribución es esta distribución. Es decir, psi por L' es psi por L' más psi' por L, ¿sí? En D'. Lo que probamos es entonces que se vale la regla del producto para el producto de una distribución y una función suave, ¿ok? Vamos a hacer unos ejemplos de esto. Obviamente para derivadas de orden superior la regla sigue siendo válida, ¿no? Proceden de la misma manera, ¿ok? Vean cómo es que por lo mismo que estamos construyéndolas como
generalización de lo que uno puede hacer del cálculo con funciones L1 log con funciones suaves es que estamos obteniendo todos estos resultados que vienen a ser los mismos, ¿ok? Claro que también estamos obteniendo unos raros, como los ejemplos de lo que parece ser un divisor por cero, o lo que parece ser, ¿se acuerdan que quedamos que una distribución X por el valor principal de 1 entre X era 1? Pero si ustedes toman L igual a una constante por la delta de Dirac más el valor principal de 1 entre X, entonces X por L vuelve a ser 1, porque X por la delta es 0. Lo que me está diciendo es que tampoco es cierto que hay elemento unitario, el elemento inverso viene a ser único, ¿no? Entonces, claro que esto no es una estructura algebraica en el sentido tradicional, porque aquí estás operando una función y una distribución, ¿sí? Pero vamos, esos productos no tienen las mismas propiedades algebraicas en general, ¿sí? Bien, entonces ejemplo de esto. Como ya sabemos que X por delta es 0, pues también tenemos que X por delta prima da 0, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que si desarrollamos la regla del producto, esto es X por delta prima más delta, porque X prima es 1, esto es igual a 0. Lo que esto quiere decir es que X por delta prima es igual a menos delta, ¿ok? Y por lo tanto, X cuadrada por delta prima me da 0, ¿ok? Otra vez otra ecuación que da 0, ¿va? Y ninguno de los dos elementos es la distribución 0, ¿va? Entonces vamos a generalizar esto a la proposición 6. La distribución de Dirac localizada en 0, ya lo saben, si no digo nada. Si no le pongo aquí nada, acuérdense que es localizada en 0, ¿no? Localizada en X igual a 0, satisface que X por delta derivada m veces, esto es menos m por delta derivada m menos 1 veces, para toda m natural, así como lo indica el primer caso, ¿no? ¿Okay? Claro, estamos tomando en cuenta que delta a la 0 pues es la misma delta, ¿no? ¿Okay? Bien, vamos a hacerlo. La demostración pues es por inducción. Por inducción. Entonces suponemos válido para m menos 1, sí, porque ya tenemos el primer caso, ¿sí? Entonces la hipótesis de inducción es que X por delta a la m menos 1 es menos m menos 1 por delta a la m menos 2. Acuérdense, todos esos exponentes son derivadas. ¿Está bien? Sí, ¿ok? Entonces, por la regla del producto,
tenemos que x por delta a la m menos 1 prima, esto es x por delta a la m más delta a la m menos 1. Ajá. Entonces, x por delta a la m, esto es igual, la voy a despejar de aquí, esto es igual que x por delta a la m menos 1 primada menos delta a la m menos 1. Y vamos a emparejar. Entonces, x con delta a la m con alguna función de prueba phi. Esto es, por lo tanto, recuerden que esto se satisfaga es porque satisface, aunque no lo estoy poniendo en d' de R. Y eso quiere decir que satisface el emparejamiento. Ajá. Entonces esto es menos x por delta a la m menos 1 con phi' emparejado menos este de acá que es delta a la m menos 1 con phi. ¿Ok? Entonces es este emparejado con phi, nada más que aquí ya apliqué la definición de derivada. Esta derivada ya se la pasé a phi, por eso es que me salió el menos. ¿Va? Y entonces, a esta de acá le podemos aplicar la hipótesis de inducción. Eso es, por lo tanto, m menos 1 por ese menos 1 que ya está por ahí, ¿ok? Por delta a la m menos 1 con phi', no, a la... A ver, perdón. Aquí me estoy saltando un paso antes. Esto es igual a m menos 1, primero, por delta a la m menos 2, ¿ok? Y este menos se me va con este, ¿ok? Emparejado con phi' menos delta por m a la m menos 1 emparejado con phi, ¿ok? Ahora sí, esto es m menos 1, lo saco por la linealidad, por un menos 1, y derivo una vez más este y me queda delta a la m menos 1, con phi emparejada. ¿Sale? Le apliqué la regla de la definición de derivada una vez que saqué esto. ¿Sí? Y eso es menos delta a la m menos 1 emparejado con phi. Pero esto, ahora sí lo puedo sumar, son la misma, y me queda menos m menos 1, m menos... a ver... es m, me queda m, ¿o no? Sí, me queda m, ¿no? Porque es m menos, vamos a sacar el menos 1 de factor, me queda m menos 1 menos, a ver, esto es menos 1 por m menos 1 delta m menos 1 con phi más delta m menos 1 con phi.
y esto es menos m menos 1 más 1 m por delta a la m menos 1 con phi. ¿Ok? Ahí está. Y esto es para toda phi. Función de prueba en R. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, metiendo la m acá, y como eso es válido para toda phi, concluimos que x por delta a la m es igual a menos m por delta a la m menos 1. ¿Sale? Es lo que quería. ¿Va? Esto es, lo pongo acá arriba, ya saben que esta pared en contra, esto es en D' de R y para todo M en los naturales con el 0. ¿Va? Bien, el chiste de estas proposiciones es que vayan familiarizando con estos cálculos, moviéndole a los emparejamientos, ¿sale? Vamos a ver otra. Proposición 7. Si a L que pertenece a las distribuciones sobre R. Entonces, la ecuación x por L igual a 0 es una ecuación distribucional. Esto sucede si y solo si tenemos que L es igual a C por delta. Y C en R constante. ¿Sale? De hecho, C es constante nada más. ¿Ok? Demostración. Ok. ¿Qué significa esto? Hay que escribirlo. Significa que tenemos la hipótesis que L emparejado con X phi es 0 para toda phi función de prueba, ¿no? ¿Okay? Por definición de producto por una función suave. Bueno, entonces resulta que L con phi, a ver, aquí lo voy a decir a esta bar phi como látex y a esta phi. L con phi vale 0 para toda phi función de prueba de la forma phi igual a x con bar phi. ¿Va? Y obviamente con bar phi otra función de prueba. Entonces, vamos a descomponer, vamos a hacer una siguiente afirmación. Phi es x por bar phi si y solo si phi en 0 es 0. ¿Okay? Entonces, obviamente, si phi tiene esta forma, se puede descomponer así, y esto es, obviamente, con phi y bar phi, funciones de prueba. ¿Okay? Si phi, la idea es trivial, ¿no? Porque si phi tiene la descomposición x con bar phi, inmediatamente vale esto. Lo importante es el regreso, ¿no? Lo que me está diciendo es, si tú tienes una función de prueba que sabes que phi en 0 vale 0, se puede descomponer de esta manera con phi otra función de prueba. ¿Por qué? ¿Okay? Yo digo que es fácil, ¿no? Es decir, nada más hacemos el regreso de esto, ¿va?
¿Por qué? Porque si phi en 0 vale 0, entonces definimos var phi de x como phi de x sobre x, ¿ok? Distinto de 0, y 0 es igual a 0. ¿Sí? No, más bien, a ver, antes de que lo escriba, definimos esto, lo puedo dejar así, ¿eh? Lo puedo dejar así, ¿por qué? Eso está en C infinito, pero en sí lo que estoy diciendo es que, ¿qué le pasa a este límite cuando x se va a 0? Gracias a que phi en 0 es 0, aquí aparece un menos phi en 0 invisible, así como abajo aparece un 0 invisible. Este es el cociente de Newton. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando x tiende a 0, esto tiende a la derivada, ¿no? Entonces en 0, esto debe valer phi prima de x en 0. ¿Ok? Entonces esto es infinitamente diferenciable. Esto es C infinito y no nada más es C infinito. ¿Ok? No nada más es C infinito. De esta manera, cuando yo multiplique la x por la var phi, y aquí la var phi tiene que estar en las funciones de prueba, que ahí está bien. Ah, carajo. Ahí está. Sí. A la hora que yo multiplique x por var phi, me queda exactamente phi, ¿no? ¿Ok? ¿Sale? Entonces eso es C infinito. Además tiene soporte, ¿ok? Porque la phi tiene soporte. ¿Sale? Y ya estuvo, ¿no? Ya tenemos la proporción, ya tenemos la descomposición que queríamos, ¿va? O sea, hasta aquí queda esto, ¿sí? Entonces aquí me estoy utilizando o bien la definición de derivada o L'Hopital, simplemente. Luego, ahora sí vamos con la prueba. Entonces, para toda psi que pertenece a las funciones de prueba sobre R, si definimos lambda como psi en 0, entonces vamos a definir psi menos lambda, a ver, espérenme. A ver, aquí me faltó definir otra cosa para toda psi ek. A ver, sea teta una función de prueba en R, tal que teta en 0 es 1, ¿sí? Ahora sí, entonces, para toda psi acá, esta de aquí la pueden construir como una función de corte, ¿no? Yo sé que existe, ustedes saben que existe, porque bien pueden agarrarse una vecindad de 1 y construir ahí una función de corte, una vecindad de 0, perdón, y construir alrededor de una vecindad la función de corte, que alrededor de esa vecindad valga 1, la función, ¿no? Entonces tal teta existe. Luego para cualquier psi, función de prueba, si definimos lambda como psi en 0, entonces psi menos lambda teta, esto va a ser una phi, ¿ok? Va a ser una función phi también suave, ¿va? También función de prueba, pero con la propiedad de que phi en 0, ¿cuánto vale?
como teta en 0 vale 1, esto es psi en 0 menos psi en 0, esto vale 0. ¿Ok? Esto vale 0, es decir, es una de estas. Se puede descomponer así. ¿Ok? Y a esta le puedo aplicar el resultado, la hipótesis, ¿no? Entonces, psi, tenemos que es lambda teta más phi, y como L con phi vale 0, ¿va? Le estamos aplicando la hipótesis porque ya sabemos que esto es 0, se puede descomponer así, le aplicamos la hipótesis. Ajá. Entonces, L emparejado con phi vale 0, entonces eso quiere decir que el emparejamiento de L con psi es nada más lambda por el emparejamiento de L con teta, ¿no? Ahí está, ¿sí? Pero esto, ¿quién es? Esto es lambda, y con la otra notación esto es L de teta, nada más para remarcarlo, y esto es psi en 0 por una constante, porque esta función la escogimos. Esto es una constante, está fija en la prueba, ¿no? Es phi en 0 por una constante, ¿ok? Con C igual a L de teta. ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces, pongo abajo, entonces el emparejamiento de L con psi es igual a C por la delta de Dirac por psi, ¿sí o no? Porque esta es la delta de Dirac, ¿ok? Para toda psi, función de prueba. Ahí termina la demostración, ¿va? Entonces, como pueden ver, la delta tiene muchas propiedades interesantes. Además, aquí lo más importante es la manera en que interactúan la derivada y el producto, ¿no? Vamos a probar ahora la regla de Leibniz que les deben desde cálculo. Pero vamos a probarla para distribuciones. La prueba es idéntica, ¿sí? Supongamos que f es c infinito sobre omega y nos tomamos una u, distribución sobre omega. También a veces uso u para distribuciones, que no los vuelva loco la anotación, por favor, ¿sale? Se usa mucho u, en parciales se usa mucho u porque u usualmente denota la solución a la ecuación. Entonces, suponemos esto, y entonces, para todo multiíndice, tenemos que la derivada alfa de f por u, esto es la suma de beta menor o igual a alfa, de alfa factorial sobre beta factorial, alfa menos beta factorial, de a la beta de f, derivada alfa menos beta de u. ¿Sí? La fórmula de Leibniz para el producto de derivadas de orden superior en varias variables y en versión distribucional, pero es la misma en versión puntual, versión punto a punto es igual, ¿sí? Esto en B'. Y las pruebas son iguales, ¿va? Entonces, ¿cómo es que hacemos la demostración? La demostración parte de usar la regla de Leibniz en una variable. Entonces, primero, la parcial k respecto de xj de f por u, esto es igual a la suma sobre L mayor o igual a 0, menor o igual a k,
de K factorial sobre L factorial por K menos L factorial, esto es K menos L factorial, por la derivada respecto de J de orden L de F por la derivada respecto de XJ de orden K menos L de U. ¿Va? Esta es en D', ya la estoy suponiendo en D'. ¿Por qué le estoy suponiendo que es válida en D'? Porque la acabo de mostrar. Es lo que empecé la clase de hoy. La mostré en una variable. Ajá, esta es en una variable, nada más. Y sí, la mostré para K igual a 1, pero como se los dije, esta la conocen de cálculo. Para probarla, pues es inducción, simplemente. ¿Va? Entonces partimos de ahí. ¿Va? La prueba es muy fácil. Partimos de ahí y aplicamos esta fórmula varias veces. Y ahí está. Entonces, dado un multiíndice, tenemos que la parcial alfa 1 respecto de x1, y aquí alfa es alfa 1, alfa i, alfa n, ya saben, ¿no? Entonces, la derivada respecto de alfa 1, acuérdense que alfa 1, ese sí es un entero, ¿no? Entonces, esto es por la fórmula de allá. Voy a escribirlo un poco más a la izquierda. La parcial de alfa 1 respecto de x1 de f por u. Esto es la suma sobre beta 1 mayor o igual a 0 menor o igual a alfa 1 de alfa 1 factorial sobre beta 1 factorial de alfa 1 menos beta 1 factorial por la parcial 1 a la beta 1 de f por la parcial 1, recuerden, esto indica que es respecto de x1 de alfa 1 menos beta 1 de u. ¿Va? ¿Sale? Y pues luego tenemos que, si aplican lo mismo para alfa 2, pues van a tener la parcial 1 de alfa 1, parcial 2 respecto a alfa 2 de f por u. Esto va a ser ahora